el día de hoy. Un gusto saludarles, quien les habla la profesora Marilena Ditilio, quien les estará acompañando en la unidad curricular de evaluación educativa. Bien, vamos a hablar un poco sobre las actividades que van a tener en cuanto al plan de evaluación. Tenemos 4 unidades que vamos a abordar en este nuevo trimestre. El primero es sobre paradigmas de la evaluación, que teníamos como fecha límite o fecha tope el 9 de febrero a través de un mapa sinóptico con un 25%. Importante indicarles que con la falla de la fibra óptica que se presentó esta semana, pues se dio un plazo más para la entrega de las actividades y tiene fecha de entrega 16, es decir, la próxima semana. Y el día de hoy, pues ya teníamos la clase planificada, que es el tema número 2, que es sobre los tipos, técnicas e instrumentos de evaluación, que la actividad que deben desarrollar es un cuadro descriptivo para ser entregado como fecha tope el 2 de marzo con un 25% adicional. ¿Ok? En la tercera unidad tenemos como la evaluación del proceso de enseñanza y evaluación de los aprendizajes para el 23 de marzo por medio de una infografía y la última, que es la evaluación institucional, el 13 de abril por medio de un ensayo. Allí tenemos entonces lo que corresponde a el plan de evaluación de este trimestre. Vuelvo a indicarles la unidad número 1 que tenía como fecha tope el día de ayer, pues se les dio una extensión hasta el día 16. En relación a la unidad que vamos a trabajar el día de hoy, será la unidad número 2, que es la siguiente evaluación. La evaluación entonces es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos. Profe, ¿me escucha? Ahora sí te escucho, Elvia, ¿cómo Sí. estás? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, te estaba llamando desde hace rato, pero no me escuchas. Sí, estuve viendo escuchando lo que usted decía y ya yo mandé la primera actividad, ya la envié, profe. Ok, chévere, Elvia. Perfecto. El día de hoy entonces estamos abordando la unidad número 2. Cuéntame y dime, Sí. ¿ejerces como en el área educativa? Sí, profe, yo voy para 2 años trabajando en el colegio con preescolar. Trabajo con tercer nivel. Perfecto, entonces ejerces a nivel de educación inicial. Bien, ¿y Sí, qué me sí, puede profe. decir, Elvia, qué es la evaluación? ¿Qué es Pues, evaluar? profe, la evaluación, pues, la defino como llevarle a un niño un seguimiento para poderlo evaluar. En las siguientes, por lo menos allí en el colegio lo evaluamos como dijera yo, sus objetivos, las tareas que ellos hacen, su comportamiento, todas estas partes se las evaluamos a ellos, a los niños de preescolar, más que todo es preescolar porque son niños de 5 o 6 años, que tenemos Chévere. allí 4 años. Ujú. Perfecto, Elvia. Entonces, continúo. Con base a lo que dice Elvia, pues, y tenemos aquí una cita de García Ramos, quien nos señala que la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos con el fin de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. ¿Qué queremos decir? Siempre tenemos a la evaluación, bien, como un medio, bien, o una herramienta por el cual podemos emitir un juicio de valor. En este caso, emitir el juicio de valor si el estudiante, en este caso, cumplió con las expectativas, cumplió con los objetivos que nos planteamos al inicio o cumplió con la competencia, dependiendo de cómo lo estemos viendo. Entonces, tenemos que evaluar es emitir un juicio de valor, ¿ok? En este Sí. caso, continuamos con las concepciones de la evaluación. ¿Cómo concebimos a la evaluación? Primeramente,
concebimos a la evaluación como una mejora, ya que proporciona información útil para transformar la práctica docente y el aprendizaje. ¿Por qué como mejora? Porque cuando nosotros evaluamos en el área educativa específicamente, pues tenemos que el docente a partir de esta evaluación busca mejorar. ¿Qué busca mejorar? A partir de los resultados que obtengamos de una evaluación en específico, podemos decir cuáles son los elementos que debemos mejorar. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos nos damos cuenta si el mensaje primeramente llegó, si llegó a los estudiantes. En tal sentido, pues tenemos que vamos a tener una información útil y si el estudiante, si le llegó la idea al estudiante, pues los resultados en la evaluación van a ser positivos. Si por el contrario los resultados no son tan positivos como esperábamos, pues aquí debemos tomar elementos de mejora. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, vamos a cambiar la estrategia que utilizamos para impartir este contenido, esta temática, esta parte conceptual específica y vamos a utilizar otra con la finalidad de mejorar el proceso educativo. Luego tenemos a la evaluación como una herramienta de rendición de cuentas a la escuela. ¿Por qué decimos que debemos rendir cuenta a la escuela? Porque por medio de la evaluación los docentes logran o logramos demostrar que realizan correctamente su trabajo a través de una educación de calidad. Una de las primeras finalidades del proceso educativo es tener e impartir una educación de calidad. ¿Y cómo logramos esto? Pues si logramos un aprendizaje significativo, si se desarrolla una enseñanza acorde a los objetivos que planteamos, pues vamos a tener una educación de calidad. Y al tener una educación de calidad, nos damos cuenta que la institución educativa, pues nos lleva a que le demostremos al plantel en general de que se está haciendo correctamente el trabajo que tenemos nosotros como docentes. Porque no sencillamente tenemos que pararnos a dar una clase, evaluar, pasar una calificación, un literal o en el nivel en el que te encuentres, sino que por el contrario debemos rendir cuentas a la institución o al plantel a través de una educación de calidad. Luego tenemos en relación también a las concepciones de la evaluación como un instrumento de rendición de cuentas del propio estudiante. En este caso, los estudiantes demuestran su aprendizaje. ¿Cómo lo demuestran? Primeramente, a través del desempeño que ellos tengan en el aula de clase. ¿Cómo lo demostramos? Si dimos un contenido en específico, por ejemplo, y a través de aquí el docente, bien, nos hace una retroalimentación, ¿ok? De lo que es el tema en específico unas semanas después, pues aquí el estudiante va a demostrar su aprendizaje, no precisamente por medio de un examen, porque tenemos el claro ejemplo de que yo puedo realizar el día de hoy una evaluación y cierto número de estudiantes me sacaron 20 puntos o sacaron A, si es con literal. Y resulta que si nos vamos un mes después a utilizar ese mismo contenido y el estudiante se queda bloqueado, como por ejemplo, y no recuerda, entonces quiere decir que aquí el estudiante está demostrando que su aprendizaje no fue tan positivo como la nota que obtuvo o la calificación que obtuvo, sino que el estudiante demuestre su aprendizaje. Sí, efectivamente lo va a demostrar con una calificación, pero también con que su aprendizaje sea duradero, ¿ok? Y luego tenemos a la evaluación como un proceso irrelevante. En este caso, el proceso no concibe a que la evaluación es un proceso que solo sirve para calificar y no ayuda a su aprendizaje. Lo que vengo diciendo. Si la evaluación solo sirve para calificar, entonces el trabajo que hacemos nosotros los docentes en este caso, pues sería, damos un contenido, lo explicamos, lo evaluamos, seguimos a la siguiente unidad, damos el contenido y lo evaluamos. Y esto no ayuda a su aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo no obtuve los mejores resultados, por ejemplo, yo voy a dar
sumas a los estudiantes. Di sumas y continúo. Doy multiplicación. Y aquí en las multiplicaciones los estudiantes tengo de que no me salieron tan bien en la evaluación como yo esperaba. ¿Y qué ocurre aquí? Que no importa, tengo estudiantes que presentan entonces debilidades en cuanto a las multiplicaciones, pero yo me voy a la siguiente unidad en la cual pues vamos a trabajar divisiones. Y si yo empiezo a trabajar divisiones con estudiantes que aún no me manejan, por ejemplo, las tablas de multiplicar, entonces quiere decir que aquí el aprendizaje no va a ser tan significativo como pudo haber sido el de las sumas. Si ya todo el mundo me sabía sumar, pues ya podemos ir a las multiplicaciones. Pero si todos no me manejan las tablas de multiplicar, yo no puedo continuar tan fácilmente a las divisiones porque aquí, pues, los estudiantes no van a tener un aprendizaje significativo, sino que por el contrario va a pasar como esta concepción de la evaluación, en la que conciben este proceso como algo irrelevante. Bien, luego nos vamos a la siguiente diapositiva, en la cual hablamos sobre los principios de la evaluación. La evaluación tiene tres principios de manera muy general. El principio de calidad, donde busca una mejora continua. ¿Qué buscamos con la evaluación? Con la evaluación es importante que en el rol docente no veamos solamente la evaluación como lo indiqué al inicio en la definición muy vaga que les manifesté, donde les indico que se emite un juicio de valor. ¿Por qué? Porque el principio de calidad de la evaluación es un principio sumamente fundamental. ¿Debido a qué? Debido a que debemos buscar una mejora continua. ¿A través de qué? A través de distintas estrategias, distintas técnicas e instrumentos de evaluación, pues que me lleven a tener una evaluación de calidad. Y al tener una evaluación de calidad, vamos a tener un aprendizaje de calidad. Y si tenemos un aprendizaje de calidad, vamos a tener una educación de calidad. Quiere decir que esto se nos va en cadena. Si hacemos las cosas bien desde el inicio, pues vamos a tener que el proceso educativo se nos va a desarrollar de la mejor manera. Luego tenemos el principio de equidad. Este principio pues hace referencia a dar a cada uno lo que le corresponde. Cuando nosotros evaluamos, debemos tener este principio sumamente claro como docentes. ¿Por qué? Porque muchas veces los docentes pueden llevarse por la parte afectiva, sobre todo, en no dar a cada uno lo que le corresponde, sino que por el contrario vamos a sentir, como muchas veces lo dicen algunos docentes, vamos a sentir lástima por este niño porque está pasando un proceso. Por eso, no. A cada uno en el proceso de evaluación debemos ser justos en relación a la evaluación. Dar a cada uno lo que le corresponde. Esto nos hace a que también, junto con el principio de calidad, tengamos un proceso de evaluación muy transparente. Luego, nos lleva al principio de la legalidad. Darle cumplimiento a las normativas establecidas, normativas que sean emanadas ya sea directamente a través del Poder Central, el Ministerio de Educación, o también a través de normativas establecidas por la institución o el plantel en el cual nosotros estemos. ¿Por qué? Primeramente porque, voy a dar un ejemplo, a nivel de media general, se tiene establecido de que a nivel de evaluación, que si un estudiante, si un grupo de estudiantes, perdón, aplaza una evaluación en específico con un porcentaje de 30% de aplazados, tenemos que debemos realizar una segunda forma de la evaluación o lo que comúnmente se le llama el artículo 112, ¿bien? En el cual me plantea que con 30% de estudiantes reprobados debemos repetir esa evaluación a través de otra forma, ¿ok? De una segunda forma, la cual, pues, esto nos da a que si eso ocurrió, nosotros debemos cumplir el principio de legalidad y dar cumplimiento a esa norma que si está ese número de aplazados, pues debemos cumplirla y llevarla a cabo, ejecutarla. Allí entonces tenemos los principios de la evaluación.
teniendo de la mano que la calidad, la equidad y la legalidad hacen el proceso de la evaluación un proceso transparente. Elvia, ¿clarito hasta allí? Sí, profe, me llamó la atención en la equidad. Ok, Por lo menos allí en el colegio nosotros trabajamos con niños con preescolar. ok, A los niños nosotros pues los sacamos al parque, le damos una hora de que ellos se puedan recrear, pero en esta parte cuando ellos no cumplen con sus tareas, pues le decimos hoy no van a salir hoy no va a salir al parque el que no haga su tarea. ok. En esa parte, pues me parece darle, como dice, darle a cada uno lo que le corresponde. Si el niño no hace sus tareas, no se porta bien, pues él no sale al parque. Entonces el niño no se ganó en ese momento vamos a decir, de salir a compartir, pues él se quedó allí en el salón porque él no hizo sus tareas y no se portó bien. Entonces es una manera también de como de evaluar al niño. Vale, sí. ¿Por qué? Porque aquí ustedes evalúan mucho el proceso. En este caso de educación inicial, evalúan mucho el proceso del niño y cada una Sí. de los elementos que ya tienen establecidos. Entonces, si ya tienen establecido de que tienen este momento de recreación, pues vamos a ser equitativos en este punto en específico de que si todos terminan y lo establecemos de que si todos terminan, todos salimos, pues ya estamos dando allí a cada uno lo que le corresponde, ¿ok? Si en este caso, pues el niño va a tener allí claro para una próxima oportunidad de que si no termina, pues no sale, aunque muchas veces, pues, pueda ser visto como que es un proceso en el que el niño, en el caso sobre todo de inicial, pues que le estamos aquí coaccionando un poco en relación a la evaluación, ¿ok? Si el niño, en este caso, no lo estamos evaluando, pues allí ya se va un poco más a que simplemente el docente no lo está sacando a su parte de recreación. Pero si tú tienes dentro de tu evaluación ese proceso, pues está bien porque ya estás dando a cada uno lo que corresponde, ¿ok? Sí. Vale, entonces nos vamos ahora con los tipos de evaluaciones. Los tipos de evaluación los vamos a tener según unos elementos específicos. Este primero es según su finalidad. Y tenemos, según su finalidad, a la evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. La evaluación diagnóstica busca que se logre el conocimiento inicial. Este es el llamado diagnóstico. Esta evaluación casi siempre se realiza al inicio del año escolar, al inicio de un lapso, en el caso de los que trabajan a otros niveles, al inicio de un proyecto, ¿bien? En el cual pues vamos a ver que por medio de este diagnóstico vamos a ver cómo, qué elementos o qué conocimientos previos trae el estudiante en relación a un tema en específico, un lapso en específico o un área en específica. Si, ejemplo, vamos a trabajar con los niños el proyecto esta semana sobre los animales, entonces pues vamos a hacer un diagnóstico y vamos a ver qué conocen los niños sobre los animales. ¿Por qué lo hacemos así? Porque esta evaluación diagnóstica nos permite a nosotros darle desarrollo y continuidad a lo que vamos a planificar. Es necesario que todos nosotros que estamos en el área de la docencia hagamos siempre un diagnóstico en cada uno de los estudiantes con el fin y propósito de que esto nos sirva para el desarrollo, porque yo puedo planificar en torno a los animales porque es que yo voy a trabajar sobre los animales, pero ¿qué voy a trabajar sobre los animales? Si yo voy a hablar, ejemplo, de los animales de los mamíferos, pues yo necesito ver que los estudiantes tienen un conocimiento previo sobre los mamíferos o por el contrario, que ellos no saben cuáles son los mamíferos y en este caso yo voy a centrar mi atención allí. Por eso es que es necesario hacer una evaluación diagnóstica, porque con base a ello es que nosotros vamos a planificar y vamos a darle desarrollo a ese tema en específico. Luego tenemos la evaluación sumativa. Este tipo de evaluación pues me permite el control de los resultados de aprendizaje. Es decir, esta es la evaluación que hacemos final.
Es cuando le colocamos el literal en una prueba en específico, si yo le voy a evaluar al niño los colores primarios, si le voy a evaluar a los niños sumas, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Le hago una prueba en específico y a partir de aquí, pues, me va a arrojar. En el caso en el que tú trabajas, vas a arrojar eh, unos indicadores específicos que yo voy a decir si el niño lo logró, si no lo logró, o los que están en primaria, pues, a nivel de literal también. ¿Ok? Y aquí esta es la evaluación sumativa, donde yo emito el juicio de valor. Y luego tenemos la evaluación formativa, que permite el desarrollo continuo durante el mismo proceso. Este tipo de evaluación creo que es muy común a nivel de educación inicial y a nivel de educación de primaria. ¿Debido a qué? Debido a que ustedes específicamente en este nivel, pues en los informes descriptivos, pues allí ustedes reflejan el proceso que tuvo el estudiante. Y aquí continuamente ustedes deben ir acumulando todos esos indicadores, todos esos logros o que van teniendo los estudiantes. Y esto se hace a través de la evaluación formativa, donde continuamente vamos haciendo retroalimentación de distintas temáticas en específico y vamos viendo cada una de las habilidades y destrezas que presentan cada uno de los niños. Luego tenemos el segundo tipo de evaluación, que es según su extensión. Esta evaluación se nos puede dar por medio de una evaluación global o parcial. Cuando hablamos de evaluación global, se pretende abarcar todos los componentes, es decir, aquí vamos a abordar todo, por ejemplo, todo un año escolar. Bien, hacemos una evaluación global, por ejemplo, a nivel de media general, cuando se entregan notas definitivas del primer momento, segundo momento, tercer momento pedagógico, o lo que comúnmente se le llama ahora lapso pedagógico, ¿bien? En el cual la suma de los tres lapsos me va a dar una nota definitiva. Y esa nota definitiva, si tiene menos, por ejemplo, de 10 puntos, pues son los estudiantes que se van a revisión o que comúnmente conocemos como la reparación. ¿Ok? Y aquí, pues, vamos a evaluar de manera global cuál fue el desempeño durante todo el año escolar de este estudiante. Luego nos vamos a una evaluación parcial, que es la valoración de determinados componentes. Es decir, esta evaluación parcial se puede desarrollar a través de un proyecto, a través de un lapso, a través de una temática o una prueba que realice. Bien, y se me da una evaluación parcial. Luego tenemos el otro tipo de evaluación, que es según su momento de aplicación, donde encontramos la inicial, la procesual y la final. Cuando hablamos de evaluación inicial, se realiza al inicio del curso académico, es decir, esa evaluación que podemos hacer como la evaluación diagnóstica, que se puede realizar al inicio del curso académico y es la que me permite a mí determinar cuáles son los conocimientos previos que traen los estudiantes, cuáles son las debilidades y a partir de aquí podemos darnos cuenta dónde requiere mayor atención de esa área en específico el estudiante. Luego tenemos la procesual, que consiste en la valoración a través de la recogida continua de datos. Esta me permite a nivel procedimental evaluar a través de un proceso continuo en el cual yo voy recogiendo información y me voy dando cuenta cómo el estudiante va desarrollando distintas habilidades o por el contrario también cuáles son ese proceso que el estudiante va siguiendo a lo largo del desarrollo de un tema en específico y cómo el estudiante a través de esta recogida continua de datos manifiesta si está, digámoslo, estancado o por el contrario, el estudiante va adquiriendo nuevos conocimientos y va mejorando. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando estamos dando, por ejemplo, sumas. Agarramos a los niños, los enseñamos a sumar y aquí nos vamos dando cuenta que uno va más avanzados que otro, pero por el contrario, hay otros estudiantes que empezaron a sumar y ya hacen sumas mucho más complejas, donde ya le va prestando al de al lado, y aquí vemos
cómo vamos recogiendo esto. Entonces vamos a decir, el niño Carlos Chacón comenzó sumando de 2 cifras y ya va de 4 cifras y ya le presta al numerito de al lado, y a través de esta evaluación procesual es que nosotros vamos viendo cómo hay un avance en el caso, ejemplo que te doy, como el de las sumas. Y luego tenemos la evaluación final, que nos habla de una recogida de datos al finalizar un periodo académico. Es decir, aquí vamos a recoger los datos de cómo los estudiantes van a través de esa recogida de datos, fueron avanzando a lo largo del periodo, es decir, del primer lapso, cómo fueron avanzando. Y aquí, por ejemplo, en el caso de ustedes, emiten el informe descriptivo en el cual señalan cuál fue el proceso del estudiante, cuál fue el avance y cuáles fueron esos logros que ellos fueron desarrollando. ¿Preguntas hasta aquí, Elvia? No, profe, pero sí quisiera hablarle de en este mes tuvimos el proyecto de Quiero Ser Ok, con los niños. Entonces, cada niño escogió qué quería ser. perfecto. Por lo menos uno quiso ser bombero, otro odontólogo, otro veterinario, y pues cada niño tuvo su exposición y de verdad que fue muy satisfactoria la exposición de cada niño, porque allí vimos cómo ellos quieren, lo que ellos quieren ser, pues. Nadie le dijo a ellos, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, no. Ellos mismos dijeron lo que ellos querían ser. Bien, entonces Entonces, allí ya vemos autenticidad de los niños, Elvia. sí, ujú, Entonces, sí. allí, tal vez, a la vuelta de unos años, vamos a ir recogiendo datos como el que quiere ser bombero, pues, por ejemplo, en la parte afectiva, te puedes dar cuenta que ayuda a los demás. Un bombero tiene que ayudar a los demás, así que vamos viendo esa parte afectiva y de valores de los niños. ¿Bien? Sí. Ok, entonces continuamos. Tenemos las técnicas y los instrumentos de evaluación, en el cual aquí se te indican algunas de las técnicas que pueden ser utilizadas para evaluar, como la observación, las entrevistas, los proyectos. Ustedes que trabajan con proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, simulaciones, rúbricas y aprendizajes cooperativos o colaborativos. Aquí, pues nos damos cuenta que hay, aquí yo les nombro solamente algunas de las técnicas que pueden utilizarse. Sin embargo, ya queda a criterio de los docentes ser mucho más didácticos en las técnicas que van a utilizar. Dentro de los instrumentos de evaluación, pues tenemos que esto es sumamente importante al momento de evaluar, porque si utilizamos el instrumento acorde y adecuado, pues nos vamos a dar cuenta cómo somos equitativos y justos al momento de evaluar. Por ejemplo, utilizamos mucho lo que es la escala de estimación. No la tenemos aquí, pero es un instrumento en el cual es muy utilizado y es muy común al momento de evaluar, por eso no lo tenemos aquí. Y es este instrumento en el cual tenemos unos indicadores en los que pues vamos evaluando a los estudiantes a través de cada uno de ellos de una manera mucho más amplia. Cuando nos vamos a la lista de cotejo, pues tenemos que hace referencia a la presencia o no de una determinada característica o conducta. ¿Por qué tenemos esto? Porque esta lista de cotejo específicamente, pues nos lleva a tener que los indicadores primeramente deben ser simples y claros, y es un instrumento en el cual me parece a mi concepción de que es un instrumento muy cerrado. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a decir es el niño lo hizo o no lo hizo, lo logró o no lo logró. Bien, en cambio la escala de estimación sí me permite tener allí un término medio, como por ejemplo también la escala de valores, que la escala de valores es una lista de cotejo, pero a diferencia de que esta refleja una gradualidad en la característica específica. Yo puedo decir, el niño reconoce los colores, ¿sí? Los colores primarios, en este caso. Pero entonces, en una lista de cotejo yo voy a decir si los reconoce o no los reconoce. Pero resulta que tengo un niño que se me confunde con un color en específico. Entonces aquí yo no puedo decir ni que los reconoce ni que no los reconoce, porque el niño puede reconocer
el amarillo y el azul, pero cuando va a decir el rojo, el niño me puede decir que es naranja. Bien, entonces aquí tenemos un punto de gradualidad. Luego tenemos la bitácora, que es muy común en el nivel que tú estás, Elvia, cuando registramos los comportamientos o conductas, así como el proceso de los estudiantes. Y esta bitácora, pues, es el registro anecdótico que ustedes van llevando con el transcurrir de los días, donde reflejan los comportamientos y todo el proceso que va llevando cada uno de los estudiantes. Y también el portafolio, que creo que es muy común también en tu nivel, en el cual ustedes coleccionan todos los trabajos que realiza el estudiante durante un lapso o durante un proyecto y luego son entregados a los representantes o hacen al finalizar del año escolar, pues allí un proceso, dependiendo de la institución, donde entregan a los estudiantes, a los representantes les entregan todos los trabajos que hicieron los representantes. Para terminar, tenemos, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirás toda su vida pensando que es un inútil. Esto en relación a la evaluación, muy importante, lo que nos dice Einstein en esta imagencita que tenemos allí. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que no todos los estudiantes van a tener las mismas habilidades ni las mismas destrezas. Así que está sobre todo a los niveles en el que tú estás, Elvia, y al nivel de primaria, pues los niños van desarrollando distintas habilidades, capacidades y conductas. Y aquí es donde podemos ayudarles en el proceso de evaluación, porque no todos tienen las mismas habilidades en el área de matemática, por ejemplo, no todos tienen la misma habilidad en el área del lenguaje, y aquí pues es donde en los primeros años de estudio podemos encauzar lo que es la evaluación a través de distintas habilidades de los chicos. Porque como lo dice allí, si vas a juzgar a un pez por cómo trepa los árboles, pues aquí vamos a evaluarlo y va a tener una evaluación reprobada, si lo hablamos de manera general. Bien, pero si buscas las habilidades que tiene el pez en este caso y lo evalúas con base a sus habilidades, pues su evaluación va a ser mucho más positiva. Cuéntame, Elvia, ¿qué te pareció el contenido del día de hoy? Sí, profe, me parece muy excelente esta clase, ya que en el caso mío, allí con preescolar, pues vemos mucho esto, ¿no? Hay niños que ellos saben escribir, pero les cuesta decir el color que uno les asigna. O hay niños que saben sumar, pero se les hace difícil escribir, y así sucesivamente, ¿ve? Ellos ¿cómo dirá yo? En sus habilidades, pues, Se enfocan en su habilidad. sí, en unas son poco, pero en otras van bien adelantados. Bueno, esto ya es un proceso que en tu labor docente vas a ir desarrollando según las habilidades de cada uno y vas a ir a través de distintas estrategias y a través de la didáctica, pues utilizando distintas estrategias, vuelvo a repetir, que te permitan que los niños capten un poco más esas áreas en las cuales tal vez no tengan las mismas destrezas. Espero te Sí. haya gustado la clase del día de hoy. Espero que haya sido provechoso para ti. En la plataforma hay material y la evaluación correspondiente a este tema número 2. Cualquier duda, cualquier inquietud que alguno tenga, pues me lo hacen saber, me mandan un mensajito por plataforma y yo con mucho gusto les ayudo y les oriento en cualquier cosa que les pueda colaborar. Si me regala su número, profe, por favor. En plataforma me puedes escribir, Elvia, Ah, ok, está bien. y yo te respondo por allí. Ok, está bien. Gracias, profe. Muy buena la clase. Vale, Excelente. un gusto haberte encontrado aquí y esperamos que en el próximo encuentro podamos volver a hablar, Elvia. Sí, Que señora, tengas muchas un feliz gracias. día.